Señor, ¿qué tal? Soy Andrés, como ya sabéis, y os vengo a traer una noticia que me alegra mucho, muchísimo. Después de haber lanzado mi perfume, quiero deciros que estoy empezando, bueno, no empezando, ya llevo tiempo trabajando en una nueva fórmula. Voy a lanzar un nuevo perfume, eso es lo que os quiero decir. Ya estoy trabajando con mi perfumista. Sabéis que yo hace más o menos 6 meses empecé a lanzar mi primer lanzamiento, esta marca de perfumes que es Andrés Croxato, que es mi propio nombre, que la he creado hace como más o menos un año, pero bueno, se empezaron a enviar hace unos 6 meses más o menos. Y este fue mi primer perfume, que es un versátil gentleman sexy e impoluto. Lo veo como el chico raro, interesante, clásico y sexy del curso. Esa es la personalidad que tiene este perfume dentro de mi marca. Porque este nuevo perfume tiene algunas similitudes en cuanto a que es intenso, moderno, original, pero tiene unas particularidades este nuevo perfume que ahora os lo voy a decir. Este lo podéis comprar en andrescroxato.com. Hacer este primer perfume fue una aventura monumental, llena de emociones fuertes. Este es el perfume más controvertido que conozco. Se han escrito ríos de tinta como ningún otro que yo haya visto, por lo menos. Hay gente que odia este perfume, otros que lo aman. Lo prevendí. Vendí más de 1 millón de euros en la preventa. Mi empresa se capitalizó muchísimo, la empresa que constituí cuando hice mi marca, hice Croxato Sociedad Limitada, y parte de ese capital es el que ahora voy a invertir para hacer este segundo perfume. Voy a utilizar lo mejor, el mejor perfumista, los mejores materiales, el tiempo que haga falta, todo. Este perfume nuevo tiene, como os decía, esas similitudes y cosas particulares. Básicamente la principal característica diferencial, es que va a ser un perfume más orientado a ocasiones especiales. Y todo lo que ello conlleva es un perfume más cálido, más pesado, tiene oud, va a ser un perfume de oud, este material tan costoso y tan que imprime este encanto tan impresionante, ¿no? En comparación a este, que es un perfume frío, este va a ser un perfume, este es un perfume totalmente versátil, ¿no? Que sirve para estar en el centro del tablero. Este va a estar en este tablero más de ocasiones especiales ganador, para que os hagáis una idea. Las líneas aromáticas principales ya están definidas. No me quiero comprometer a que en una semana voy a tener el aroma, ni mucho menos, ni en un mes, ni en 3 meses, ni en 6, quizás ni en un año. Para mí la prioridad es que el perfume sea excelente. Si no logro un perfume que a mis ojos sea excelente y sea, no solo excelente, el mejor perfume de ocasiones especiales, masculino, ganador, moderno, desde mi gusto, es que es una cuestión de gustos también, ¿no? Puede gustarte o puede no gustarte, pero desde mi punto de vista, si no logro la mejor propuesta del mercado, sencillamente no la voy a lanzar. No tengo necesidad de poner en mi marca, introducir un nuevo perfume que no sea, desde mi punto de vista, excepcional. Igual como os lo dije cuando lancé el primero. Estados Unidos es el país que actualmente más me compra mi primer perfume, además lleva haciendo así semanas. Y semana tras semana es el país que más me compra, y además con gran diferencia. Estamos enviando todo desde New Jersey. O sea, ya tengo implementado el sistema que envía. Cuando alguien se conecta a andrescroxato.com, se envía desde New Jersey. En 72 horas llega más o menos a la costa oeste. En 24, 48 horas a la costa este. Es un sistema que ya tengo implementado. Costó lo suyo, costó tiempo sobre todo, pero como ya está implementado, esta vez con el lanzamiento de mi segundo perfume, los tiempos de entrega van a ser mucho más cortos. Voy a acelerar toda esa parte porque es un camino que ya he recorrido. Ya os diré los plazos exactos, pero os aviso que van a ser cosas más cortas. Espero que podáis disfrutar y usar este perfume pronto y experimentarlo. A vosotros, gracias por todo esto, por estar aquí. Nos vemos pronto y os contaré mucho más. Os mantendré informados. Chao.